Es un gusto en verdad retomar comunicación con él, intérprete del poder, historiador, autor de varios libros que han puesto a debate temas o ángulos perdidos, no debatidos en México, como en el 2006, por ejemplo, Las boletas hablan contra la historia oficial, y ahora está de manteles largos porque le comentaba a usted, ahorita se generó por acá movimiento en Twitter sobre qué es lo que sabes de la conquista, qué tanto sabes. Por ejemplo, el mismo Enrique Semo dice en la historia del capitalismo en México, comenta cómo es que a nosotros nos venden la historia de que vino Cristóbal Colón o los españoles a conquistar América porque la tierra era redonda, cuando es absurdo ese comentario oficial de la historia oficial. Se conquistó América por los intereses y la voracidad de la corona española en ese momento, que era el imperio español. Y viene la trilogía de la conquista, que va a poner a debates también ángulos no vistos, no tocados, porque es antes, durante y después de la conquista. Y va a ser pues una obra del doctor José Antonio Crespo que hoy presenta, que yo creo que se debe llevar a las primarias. Doctor José Antonio Crespo, qué gusto escucharlo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿De qué trata la historia de la conquista, la trilogía de la conquista que nos presenta? Pues sí, son los tres momentos, digamos, que se ha separado por tres tomos. El descubrimiento propiamente, la llegada de Colón, en fin, lo que estaba pasando en Europa, cómo se veían las cosas de Europa, los primeros contactos con los pueblos de aquí, en las Antillas, en Cuba, y digamos, pues es la percepción mutuas que tenían los dos mundos tan distintos. Todas las percepciones tremendas que tuvieron los indígenas al recibir, digamos, al contactar con quienes podían imaginar como de otro planeta. Prácticamente era otro mundo, ¿no? El viejo mundo contra el nuevo mundo, más desarrollados tecnológicamente. Y por otro lado también los europeos, pues que venían con una cantidad de fantasías, pensando en que iban a encontrar Asia en primer lugar, pero que iban a encontrar una serie de fantasías bíblicas y literarias y de los libros de caballerías que daban por hecho, ¿no? Seres fantásticos, sirenas, la fuente de la juventud, el dorado. Pensaban que iban a encontrar todo eso, incluso pensaban que habían llegado al paraíso terrenal en algunos puntos aquí de América. Decían, mira, pues ya llegamos al Edén, porque esto seguramente es el Edén, corresponde con las descripciones de la Biblia, etcétera. Entonces venían con un pensamiento mágico que creían que iban a encontrar aquí todo eso en América, y muchas veces pasaron mucho tiempo antes de que se dieran cuenta que pues que todas esas cosas eran fantasía, ¿no? ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues encontraron para pueblos a veces con muy bajo desarrollo, los primeros de las Antillas, ¿no? Que consideraban que era el noble salvaje, el famoso noble salvaje de Rousseau, pero luego ya vieron que algunos otros pueblos no eran tan nobles, digamos, en ese sentido, que tenían mucha crueldad, que eran muy guerreros, que hacían sacrificios humanos, que eran caníbales. Había mucho canibalismo en América en ese momento. Y entonces, al contrario, tenían una percepción ya muy negativa de los indígenas, también del otro lado, al grado en el cual cuestionaban, digamos, si tenían alma o no, y habían discusiones en Europa sobre qué hacer con los indígenas, esclavizarlos o evangelizarlos o reconocerles libertad, en fin, todo eso que se desarrolló en Europa durante varios años y que tuvo repercusiones sobre todo desde luego sobre las políticas que se aplicaban aquí en América, las encomiendas, el esclavismo, en fin, las políticas de evangelización, desde luego, que todo eso ya es tratado en los otros tomos. Eh, y sí llevaron también pues esa evangelización que se cruzó también o que fue con sangre, doctor, ¿no? Santa Sí, la Inquisición, es decir. evangelización era, digamos, una de las metas así generales, era la forma en que se legitimaba, pero realmente los intereses eran más comerciales, económicos. Era buscar el oro, el dorado, por ejemplo, que se estuvo buscando por varios lados, la explotación de las minas, la explotación de los metales preciosos, la explotación de la mano de obra, de tal manera que venían los europeos con la cruz en una mano y la espada con la otra, desde luego, ¿no? Pero la evangelización era pues la justificación, digamos, de toda esta empresa de descubrimiento y conquista. Pero habían algunos frailes que sí estaban genuinamente interesados en crear una utopía cristiana aquí en América, aprovechando que consideraban que los indígenas pues eran más inocentes, que estaban
como más puros, y entonces podían realmente crear una utopía religiosa, ¿no? La de los dominicos, la de los jesuitas, etcétera. Dice, ¿qué tan cierto es el dato duro, doctor, de que había, dice, bueno, Enrique Semo, en la historia del capitalismo en México, dice que la aniquilación de indígenas es una muerte sin precedentes en la historia de la humanidad, no contabilizada, muy grande? Elizondo Meyer, lo debatíamos en algunas clases allá en el CIDE, en su momento decía que había 25 millones de indígenas cuando llegaron y que en un siglo o dos acabaron con 24 entre pestes y Santa Inquisición, aniquilación. ¿Es verdad ese dato? Sí, sí, se vino para abajo. De hecho, la población, por ejemplo, de las Antillas desapareció. Y en Cuba también. En Cuba ya no hay población indígena, cuando claro que la había, por supuesto. Y en algunas de las islas de las Antillas ahí acabaron completamente con la población indígena. Y en el caso de lo que hoy es México, pues también encontraron efectivamente varios millones y se vinieron para abajo completamente por una combinación de cosas, desde luego enfermedades nuevas como la viruela, que fue devastadora, pero también las condiciones de trabajo a las que sometían, digamos, a los indígenas, la desmoralización de estar totalmente aplastados, de perder su religión, sus dioses, sus creencias, al grado en que muchos de plano preferían suicidarse y matar a sus hijos antes de dejarlos en estas condiciones. Entonces todo eso fueron elementos y causas de efectivamente una caída brutal de la población indígena en varias regiones de América. O sea que es correcto. ¿Y qué, es decir, una muerte sin precedentes? Qué atroz, doctor. Es decir, ¿por qué no se discute lo suficientemente eso en las escuelas, en las materias? Bueno, como esa, ¿nos han contado una historia oficial entonces que nos omnibula o nos ha cegado? Sí, aunque la historia ya después de la independencia se cargó en contra de los españoles también. Es decir, sí ocurrió desde luego todo eso, pero más bien la historia tiende a satanizar a los españoles. La historia anterior a la independencia no, al contrario, era decir, los españoles vinieron, nos salvaron, nos enseñaron su religión, nos salvaron, digamos, en términos religiosos, nos dieron su civilización, su idioma, pero después con el nacionalismo, creo yo, la historia cambió y al contrario, ahora incluso la gente dice, nos conquistaron, como si fuéramos todos todavía aztecas o tlaxcaltecas, ¿no? Y no el producto de ese choque, de esa mezcla, del mestizaje, que también está tratado en el tercer tomo, todo lo del mestizaje, que es muy interesante, la forma en que se daba, etcétera, pero tan está sesgada la forma en que nos enseñan, que nos dicen, no, pues nosotros estábamos aquí y nos conquistaron, y prácticamente seguimos siendo los mismos que había antes, pero nos conquistaron y luego pues ya nos zafamos de España con la independencia, pero pues seguimos siendo los mismos, aztecas, tlaxcaltecas, etcétera. Y eso evidentemente no es así. Digo, para empezar hablamos en español. Un dato que salió hace poco impresionante en una encuesta a raíz del mes de septiembre es que cerca de la mitad, más de la mitad de los mexicanos no saben que la independencia que celebramos el 16 de septiembre lo fue respecto de España. A pesar de que hablamos en español, la gente no se le ocurre que nos independizamos de España. Increíble. Entonces sí, la enseñanza de la historia está bastante mal, digamos. Torcida. A ver, doctor, le tengo una pregunta, digo, ¿por qué escribirlo ahorita y si esto puede servirnos para meterlos en las escuelas? Aquí es una que a mí me encantaría, esa visión crítica como el otro libro contra la historia oficial de usted, sí. Y también que me ayude a interpretar un poco de la Fiscalía Anticorrupción, usted como intérprete del poder, pero tengo que hacer un corte de 2 minutos, se me atraviesa la hora. ¿Me permite? Sí, claro. Gracias. Estoy hablando con el doctor José Antonio Crespo, intérprete del poder a nivel nacional. Este libro en verdad fascinante. Bueno, a mí me encanta la historia de la conquista, es una trilogía de la conquista, es decir, antes, después, durante y después. Voy a hacer un corte, vuelvo con él para terminar el análisis y también ahorita el debate entre los diputados. ¿Para qué la Comisión Anticorrupción en el Congreso y qué tan pareja?